Muy bien, buenos días. Mi nombre es Jaime Hernández, asesor científico de Virrey Solís IPS. Hoy vamos a revisar la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud de Colombia sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta guía salió el año anterior, el año 2014. Es una guía muy amplia. Va desde la detección del problema hasta el manejo de las exacerbaciones, haciendo una revisión de la evidencia científica para responder 9 preguntas fundamentales que se plantearon en esta guía. Hablemos inicialmente sobre la importancia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La Organización Mundial de la Salud, sus estadísticas muestran que hay más o menos 2.9 millones de muertes cada año por problemas relacionados con esta enfermedad. Este problema se ha ido incrementando, era la quinta causa de muerte en el año 90, es la cuarta desde el año 2000 y pasará a ser la tercera en el año 2020 por detrás del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares, y aquí en Colombia pues seguramente podría ser la tercera causa, la cuarta causa, ya dado que está el problema del trauma, ¿no? La mortalidad se ha ido incrementando. En casi 32 años se aumentó el 100% en las muertes reportadas por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya en Colombia, en un ámbito más local, la prevalencia es del 8.9% en mayores de 40 años, lo cual, si se analiza con el censo actual, debe haber más o menos 1.033.394 pacientes en Colombia con esta enfermedad, una cifra bastante importante y que marca la gran cantidad de recursos que se invierten del sistema de salud para la atención de estos pacientes, ¿no? Fue la sexta causa de muerte en hombres, con una tasa del 24 por 100.000 habitantes. En Estados Unidos y Europa, en el cual se tiene claramente los costos para la atención de esta enfermedad, fíjense que el 45% de los costos directos se deben a la atención de las hospitalizaciones, seguramente por exacerbación, por infecciones, por neumonía, por broncoespasmo, lo cual nos indica que hay que tomar todas las medidas posibles para disminuir la tasa de complicaciones, para disminuir las hospitalizaciones y de esa manera impactar sobre los elevados costos que esta enfermedad tiene. Los costos pues obviamente también son muy altos y dependen de la severidad de la enfermedad. En el EPOC leve son $2.000, mientras que un EPOC grave al año se gasta más o menos $9.000, lo cual es una cifra importante. Estos cálculos se hacen en el EPOC grave asumiendo que hay 3 exacerbaciones y una hospitalización al año. Ya entrando en lo que es la definición de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad evitable, tratable, que se caracteriza porque hay una obstrucción al flujo aéreo que no es reversible, es lo que lo diferencia del asma, y que se asocia a una respuesta inflamatoria normal del pulmón frente a partículas o gases nocivos, fundamentalmente tabaco y en nuestro país la exposición al humo de leña. Hablando un poco del tabaco, pues es la principal causa. Solo 20 a 40% de los fumadores desarrollan la enfermedad, lo cual implica que debe haber un componente genético que interactuando con el problema ambiental, con la exposición al humo de cigarrillo,
hace que solo algunas personas presenten la enfermedad, pero es difícil saber quién la va a desarrollar y quién no. Siempre, dado que el hábito del tabaco es mayor en hombres, la prevalencia es mucho mayor, pero fíjense que ha disminuido la prevalencia del tabaquismo en hombres a lo largo de los años. Lo mencionábamos, en las causas intervienen factores genéticos, factores ambientales, los contaminantes ambientales siendo también muy importantes. Los síntomas y signos son tres fundamentalmente: disnea, tos y expectoración, pero esto es muy variable. Hay pacientes que tienen pocos síntomas o ningún síntoma, y hay que tener en cuenta que la mayoría de estos pacientes, por su edad y por la exposición a cigarrillo, tienen comorbilidades que pueden definir la presencia de síntomas, por ejemplo, enfermedad coronaria, cáncer, etc. Si la persona tiene una alteración depresiva, va a tener muchas mayores manifestaciones que una persona que no tenga este problema. Los signos también son poco específicos, son poco precisos, se confunden con muchas otras entidades. Siempre hay que buscar signos de atrapamiento aéreo, buscar cianosis, signos de falla cardíaca, pero muchos pacientes pueden no tener mayores manifestaciones. El estado nutricional es fundamental porque es un determinante de la mortalidad, así que siempre hay que hacerle el índice de masa corporal a estos pacientes. La función pulmonar es la clave del diagnóstico para demostrar la obstrucción, y la evaluación de esa función pulmonar con curva flujo-volumen nos sirve para diagnóstico, para ver la severidad, el pronóstico, la evolución y la posibilidad de que presenten exacerbaciones y su severidad. El BEFUNO, que es la medición tradicional que hemos hecho para determinar la severidad y para definir el pronóstico, ha sido clave en el seguimiento de los pacientes. Sin embargo, en este momento, y es lo que más realza esta guía, es que se cambia el enfoque de solo medir el BEFUNO a un enfoque multifactorial, que lo incluye también, incluye el BEFUNO, y ese enfoque multifactorial evalúa muchas variables como la mecánica respiratoria, la disnea, el grado de la disnea, la frecuencia y la severidad de las exacerbaciones, la tolerancia al ejercicio y qué tanto afecta la enfermedad y la calidad de vida. Por lo tanto, lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cuáles son las escalas que se utilizan en este momento para clasificar la severidad del paciente y obviamente su pronóstico. El manejo va a ir orientado hacia tres aspectos grandes: control de síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio y mejorar el estado de salud, lo cual tiene que impactar en la calidad de vida. La frecuencia con la cual vamos a hacer estas evaluaciones va a depender de la gravedad, teniendo que hacer 3 o 4 evaluaciones al año en el caso de EPOC grave o muy grave. Las exacerbaciones, que es el último aspecto que toca esta guía, pues ya lo dijimos hace un momento, tiene un impacto muy grande sobre los costos y sobre la mortalidad. Por lo tanto, hay que montar estrategias dirigidas a prevenir las exacerbaciones y a intervenirlas oportunamente cuando se presentan. La mortalidad puede ser del 11% cuando el paciente se hospitaliza, y al año, luego de una exacerbación, puede ser hasta el 43%, por lo tanto es un marcador importante de mortalidad, un marcador pronóstico clave. Esta guía entonces, ¿qué busca? El objetivo general de la guía es buscar la mejor evidencia y trazar pautas para optimizar la atención en primero, segundo y tercer nivel en los aspectos de detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes. La guía va dirigida fundamentalmente a pacientes mayores de 18 años. Pacientes mayores de 18 años. Hay unos objetivos específicos de la guía, no los vamos a detallar,
Pero la idea es que esta guía es muy amplia y abarca muchos niveles, muchos aspectos de lo que nosotros tenemos que manejar en los pacientes con EPOC. También da recomendaciones desde el punto de vista económico, dado que busca preguntas que impacten sobre los aspectos económicos, dado lo relevante que es esto en nuestro sistema. Se dan algunas recomendaciones dirigidas a costo-eficacia. Aquí tenemos el ámbito asistencial en el que se va a aplicar atención primaria, secundaria, terciaria y todos los aspectos de diagnóstico, clasificación, manejo, etc. Los grupos que van a hacer a lo que se le va a aplicar esta guía, todo el que tenga EPOC mayor de 18 años y aquellas personas que tengan riesgo. No van a ingresar en esta guía ni se dan recomendaciones para menores de edad, excepto para lo que tenga que ver con prevención y todos aquellos pacientes que requieran cirugía de reducción de volumen, que estén con ventilación mecánica, que sean candidatos para trasplante pulmonar o que estén en cuidado intensivo. Esos aspectos no se van a tocar en la guía. Hay unos niveles de evidencia que se basan en la metodología del GRADE, en donde vamos a tener niveles de evidencia alta, moderada, baja y muy baja según la confianza que se tiene en el verdadero efecto. En el verdadero efecto tiene un apoyo de representación gráfica cada recomendación que lo pueden ver ahí, que son 4 círculos con una cruz para las de alta nivel de evidencia y la de muy bajo nivel de evidencia solo tiene una cruz en un círculo. Las implicaciones van a afectar a los pacientes, a los profesionales de la salud y a los que trazan políticas. Por ejemplo, una recomendación fuerte quiere decir que la mayoría de los pacientes van a querer que se les aplique esa intervención y los profesionales de salud deberían prescribir esa recomendación. Los trazadores de políticas también tienen que adoptar estas políticas, estas recomendaciones y hacer los requerimientos para que se apliquen de manera adecuada. Iniciamos con las preguntas. La pregunta 1 dice: los pacientes adultos expuestos a tabaquismo de segunda mano o pasivo, el humo de biomasa, la exposición ocupacional o la tuberculosis pulmonar están en riesgo de desarrollar la EPOC. Entonces hay una evidencia en donde se ve, en el caso de la tuberculosis, que estos pacientes luego del tratamiento o muchos años después del tratamiento pueden presentar obstrucción. No se sabe si esto conlleva EPOC, pero sí se sabe que la tuberculosis produce obstrucción bronquial. Estos son pacientes que seguramente van a ser candidatos para la búsqueda de esta enfermedad. Lo mismo aquellos que están expuestos a biomasa, a humo de leña y a carbón, tienen unos riesgos más altos, como lo pueden ver en la diapositiva. OR, riesgos relativos que van desde 2,49, 4,29 y 1,89 respectivamente. El índice de Bridgman es una manera de hacer la medición del paciente, la exposición del paciente al cigarrillo, al tabaco. La fórmula es multiplicar el número de cigarrillos que la persona consume al día por el número de años que ha fumado. Fíjense que hay una relación directa en donde si el índice de Bridgman va de 400 a 799, el riesgo es de 1,2. Pero cuando ya llega a 800 o es más de 800, el riesgo se incrementa a 4,6 veces. Entonces siempre es bueno hacer este índice o utilizar el tradicional del número de paquetes año.
Las personas que tienen exposición pasiva al humo de tabaco también presentan riesgo y fíjense cómo tienen un riesgo de 1.56. Tabaquismo pasivo, siempre hay que interrogar al paciente. La exposición ocupacional a vapores, humos, etcétera, y a contaminantes, vamos a ver que el riesgo aumenta de 1.53 hasta 3.13 veces, dependiendo del tipo de humo y de la magnitud de la exposición. Vienen las recomendaciones. Entonces, en personas que han tenido tuberculosis, hay que hacer la búsqueda de obstrucción bronquial con espirometría. No se sabe si produce POC, pero sí produce obstrucción. Los que se exponen a biomasa por más de 10 años, las personas que cocinan con leña, tienen que hacerse espirometría luego de 10 años. Se deben tomar medidas para evitar esta exposición. Hay que explicarle a las señoras, a los señores que tienen que modificar sus costumbres y pasar a otro tipo de combustibles o por lo menos protegerse cuando estén expuestos a un ambiente contaminado. Tabaquismo, a todos los pacientes hay que hacerle búsqueda del EPOC cuando tengan un índice de Bringman de más de 400 o de paquetes años de más de 20. Así no tengan síntomas, hay que hacerles espirometría. Y tomar todas las medidas para prevenir el tabaquismo y disminuir o detener el consumo de cigarrillo. Todo paciente se le tiene que hacer interrogatorio sobre este hábito y se le debe insistir, no tiene que ser en mucho tiempo, pero sí de una manera muy clara y muy vehemente, decirle que lo conveniente que es la suspensión del cigarrillo. Las personas que tienen exposición pasiva, se les tiene que hacer búsqueda activa con espirometría y también hay que promover la suspensión de la exposición. En la exposición ocupacional, todo el que esté expuesto a polvo, gases y humo, búsqueda activa del EPOC, y esto se puede hacer cada año durante las personas, cada año en personas que tengan esta exposición. Eso es una estrategia de salud ocupacional y seguramente muchas de esas personas ya lo tienen. Si no lo tienen, se les debe estimular. La pregunta 2, ¿cuál es la mejor estrategia para buscar los casos y hacer el diagnóstico temprano en pacientes con sospecha de EPOC? Entonces hay estudios que demuestran que no es costo benéfico hacer la espirometría a toda la población. Hay que seleccionar a la población a la que se le va a aplicar. Y la búsqueda de casos, como lo dice la recomendación 12, búsqueda de casos en pacientes con factores de riesgo usando cuestionarios prediseñados, que es mucho más útil que estar haciendo la espirometría a todo el mundo. La pregunta 3, ¿cuáles son los parámetros necesarios para el diagnóstico del EPOC y el diagnóstico diferencial? Síntomas y signos. Fíjense que la mayoría, como lo mencioné previamente, de síntomas y signos no son muy fuertes para permitir el diagnóstico. Muchos pacientes con EPOC son asintomáticos y no tienen ningún signo. Sin embargo, en aquellas personas que tengan ya disnea, sibilancias, tos, historia previa de EPOC, la edad, el tabaquismo, que tengan el tiempo expiratorio forzado, muy largo, la altura laringia y la expiración prolongada, uno puede pensar que tienen algún componente de obstrucción y se les debe sospechar la presencia de EPOC. Pero, dado lo poco específico y lo poco sensible, se requiere entonces que se hagan pruebas paraclínicas. Con solo clínica no se puede hacer el diagnóstico. La espirometría, ¿cuál es el criterio que se utiliza? La relación BF1 capacidad vital forzada por debajo de 0,7. Entonces hay estudios que se hicieron evaluando el prebroncodilatador y el postbroncodilatador. Y miren
que el post broncodilatador en grupos de alto riesgo es superior al prebroncodilatador, 26.2% de capacidad de detección frente a 17.4%. Y en personas de bajo riesgo, 8.2 contra 13.8%. Conclusión, ¿cuál se debe usar? El post-broncodilatador es el BEF1 que nos va a servir para hacer el diagnóstico. Algunos planteaban que se usara el límite inferior normal del BEF1. Este estudio, que es el estudio consiste, encontró que muchos pacientes que se excluyeron con el diagnóstico utilizando el límite inferior normal, estos pacientes presentaban muchas manifestaciones clínicas y usaban muchos recursos sanitarios, lo cual quería decir que si uno utiliza este criterio va a dejar por fuera muchos pacientes con problemas. Por lo tanto, el que se debe usar es el BEF1, la relación post-broncodilatador y no el límite inferior. Aquí están las recomendaciones, lo ya mencionado, ninguno es patognomónico en el caso de la historia clínica, signos y síntomas, por eso se deben usar para clínicos. En el caso de la espirometría, hay que hacer espirometría y preferiblemente el BEF1 post-broncodilatador. Entonces, en las recomendaciones para puntos de buena práctica clínica, se recomienda hacer un diagnóstico diferencial pidiéndole al paciente una radiografía de tórax, haciendo una pulsoximetría y unos gases arteriales. Viene con un algoritmo en la guía que resume todo lo que mencionamos previamente, así que es un excelente apoyo para que lo revisemos y lo implementemos en nuestra práctica diaria. La pregunta 4 dice, entre las diferentes herramientas de medición de la gravedad de la EPOC estable, ¿cuáles serían las de mejor desempeño? Vamos a medir la gravedad. Ya hablamos del diagnóstico, ahora vamos a ver la gravedad. Entonces, el BEF1 es una medición que desde hace mucho tiempo se utiliza, es la base de la clasificación del GOL para decir cuál es la gravedad del EPOC en la escala, en la guía GOL. Desde hace tiempo se sabe que a menor BEF1 hay mayor número de exacerbaciones, pero hay limitaciones, dado que las asociaciones solo se encuentran en algunos subgrupos. Entonces el primer marcador es el BEF1. Las exacerbaciones. A mayor número de exacerbaciones al año, hay más riesgo de fallecer. Y ahí tenemos el riesgo de 3.16. También el paciente que tiene más exacerbaciones tiene una peor calidad de vida y ahí están los índices que nos muestran que esto es real, la evidencia, el nivel de evidencia. A mayor número de exacerbaciones también hay más riesgo de presentar una nueva exacerbación. Entonces ya tenemos dos variables muy fuertes, el BEF1 y las exacerbaciones, para definir si un paciente es más o tiene una mayor o menor gravedad. Reconociendo entonces que una sola variable no nos permite clasificar al paciente, se han diseñado unos índices multidimensionales que son los que esta guía recomienda. ¿Por qué? Porque tienen una mejor capacidad de evaluación y de predicción de mortalidad, fueron superiores al BEF1 cuando este se evaluó de manera aislada. Y entonces, pues vamos a revisar estos índices. El índice BODE, que se basa en un estudio hecho en el 2004, fue superior en la capacidad de predecir nuevas exacerbaciones. En el año 2009 hicieron una modificación a este índice BODE y quedó el índice BODEX, que se encontró que tiene una capacidad predictiva similar. ¿Cuáles son estos índices? El índice BODE, la B, es para la medición del índice de masa corporal. Si es mayor de 21 da 0 puntos, si es menor o igual a 21 da 1 punto.
La obstrucción, que es la O, se mide con el BEF1. Y fíjense que ahí están los grados de severidad que se utilizan en una de las guías previas. Mayor de 65, de 50 a 64, de 36 a 49 y de 35, y cada una de esas categorías da una puntuación. La severidad de la disnea con el índice, el MRC modificado, según esa escala, también da unos puntos, y la E se mide por la prueba del test de marcha de 6 minutos. Entonces, según el número de metros que la persona recorra durante esos 6 minutos, entonces así mismo se va a obtener una puntuación. Una vez se tiene la puntuación, ahí están los cuartiles, primer cuartil, segundo, tercer y cuarto cuartil, dependiendo del puntaje. Y esos cuartiles en el estudio se encontró que se relacionaban de manera significativa con la sobrevida. Entonces aquí tenemos las curvas de supervivencia que se derivaron de ese estudio. Esta escala BODE se puede descargar en el celular y se puede utilizar en el consultorio, y seguramente pues va a tener una mayor capacidad predictiva, mucho mejor que solamente basarnos en el BEF1. La gran limitante es que toca hacer el test de marcha de 6 minutos. Por esa razón, entonces probaron el índice BODEX, que elimina la prueba de marcha de 6 minutos y la reemplaza por el número de exacerbaciones previas que haya tenido el paciente y que hayan requerido hospitalización. Entonces, igual nos da una puntuación según el cuartil, y entonces de ahí se puede derivar la severidad del paciente, que ahorita más adelante vamos a ver cómo se usa este índice BODEX para definir qué tratamiento se va a hacer. Entonces ya tenemos un índice multifactorial, que es el índice BODE, y si no tenemos la prueba de marcha, el índice BODEX. Esta es la escala MMC modificada del Medical Research Council, que es para clasificar la disnea, que se utiliza en la escala BODE. Entonces fíjense que 0 puntos, disnea solo ante actividad física muy intensa, 1 punto, disnea al andar muy rápido, al subir una cuesta poco pronunciada, y lo mismo, en la medida que la persona se fatiga, manifiesta disnea con mínimo esfuerzo, va a tener una mayor puntuación. Esos puntos son los que se llevan al índice BODE o al índice BODEX. Se sabe que la disnea es un marcador fuerte de mortalidad en pacientes con EPOC. Recomendaciones, entonces, se recomienda una escala multidimensional, se recomienda como abordaje inicial el BODEX, y si se puede hacer la prueba de caminata de 6 minutos, pues hacer el BODE. Hay que hacer un interrogatorio sobre síntomas adicionales como tos y expectoración para establecer el diagnóstico clínico de bronquitis crónica. También mirar el número y gravedad de las exacerbaciones y la presencia y gravedad de la disnea, que están dentro de las escalas. Pero es bueno tener esa información muy precisa porque son determinantes de pronóstico. La pregunta 5 se refieren al seguimiento de los pacientes con EPOC. ¿Cuál o cuáles aspectos clínicos o paraclínicos van a tener impacto en ese seguimiento? La consulta médica. No hay evidencia sobre cuántas veces hay que ver a un paciente en un año por la parte de medicina y por la parte paramédica. Entonces, como no había evidencia, se hizo una recomendación de expertos. Que se encuentra aquí, en donde ustedes ven que si el paciente se clasifica como leve, se pueden hacer 2 atenciones por medicina general, una por medicina interna y una por el neumólogo. Y el grupo de apoyo respiratorio
también lo va a ver una vez al año: promoción y prevención, educación, vacuna, seguimiento de refuerzo. Los pacientes que están en una condición muy grave, fíjense que prácticamente el manejo lo va a hacer medicina interna y neumología. O sea, se va a manejar en un nivel mucho más alto, y seguramente que el grupo de apoyo respiratorio va a tener valoraciones más frecuentes. Para evaluar la gravedad, 1 o 2 veces al año; para PIP, 1 vez al año; y para seguimiento de refuerzo, 2 veces. Y se hace la consulta de inicio de rehabilitación. Si no hay neumólogo, las funciones las asume el internista. Entonces ahí tenemos esto. La segunda escala que se usa para seguimiento de los pacientes es el BODE. Hay un estudio que muestra que a los 12 y 24 meses el cambio del BODE, si hubo cambio en un punto, en un nivel, fue predictor de mortalidad, y se documentó con 3 mediciones, basal y 2 posteriores con 6 meses de diferencia. Resultó ser el mejor discriminador. O sea que el BODE no solamente nos sirve para definir al inicio la severidad del EPOC, sino para el seguimiento y ver si el paciente se está deteriorando, y ver si el pronóstico empeora. Conclusiones para esta pregunta: manejo interdisciplinario. Hay un cuestionario que se recomendó en su época, pero la evidencia muestra que el CAT no es útil, así que no se recomienda. Y se recomienda mejor usar el índice BODE. Y si no se tiene ese, pues usar el BODEX 1 vez al año, o idealmente 2 veces al año en los pacientes que tienen mayor gravedad. Pregunta 6. ¿Cuáles son las estrategias no farmacológicas que van de educación, rehabilitación, suspensión de tabaquismo, nutrición, psicología, terapias, solo en combinación, para ver el impacto sobre ciertos marcadores del EPOC? La educación. Los pacientes que se educan, y esto lo demuestra un estudio que ahí lo pueden ver, les va mejor, sobre todo cuando tienen una probabilidad de exacerbaciones mucho más alta. Si el riesgo de exacerbación es del 51%, el NNT, el número necesario para tratar, es de 10. Y el OR es de 0,64. Disminuye un poco cuando el riesgo de exacerbación es menor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Todos los pacientes deben recibir educación en algún momento o de manera recurrente. La rehabilitación pulmonar debe ser un manejo a largo plazo. Este es un estudio en el que se hizo 2 veces por semana, 3 años. En ambos el BEF1 disminuyó, pero en el grupo de rehabilitación el BEF1 disminuyó mucho menos, y la capacidad de ejercicio fue mejor al año y a los 3 años de la rehabilitación. Nutrición solo sirve cuando se le suministró un suplemento a personas específicas que necesitaban ese suplemento. No impacta sobre el BEF1, pero hay que ser muy selectivo sobre qué pacientes requieren un suplemento, sobre todo aquellos que tienen índices de masa corporal bajos, que son los que tienen más riesgo. En psicología, de manera general, no sirve. Solamente aquellos pacientes en los que se demuestra que tienen ansiedad y depresión puede ser benéfico. La terapia respiratoria disminuye la tasa de hospitalizaciones y mejoró la calidad de vida con una escala. Las recomendaciones entonces es intervenciones de educación para disminuir hospitalizaciones en EPOC estable. Debe haber una sesión con el personal de salud, refuerzos telefónicos, entrega de plan escrito, o sea, tener el paciente mucho apoyo tanto al egreso de la hospitalización como durante su estancia domiciliaria. La rehabilitación pulmonar solo si son programas estructurados.
Mínimo 4 semanas, idealmente 6 a 12 semanas. Nutrición, solamente para aquellos que tengan problemas nutricionales, hacerle suplementos nutricionales. Pero se debe hacer una evaluación nutricional, ojalá a la mayoría de los pacientes. Todos los pacientes con EPOC para individualizar la suplementación. Y apoyo psicológico solo para búsqueda de depresión y ansiedad en los pacientes con EPOC. Y en esos casos pues se les hará una intervención. Terapia respiratoria, pues hay que hacerlo, sobre todo en aquellos pacientes que tienen EPOC grave o muy grave. Entonces estos pacientes seguramente pueden beneficiarse principalmente con técnicas de higiene bronquial. La pregunta 7, los fármacos, medicamentos. La vacuna contra la influenza, contra la gripa, definitivamente sirve para disminuir la gripa. Pero no se encontró que disminuya la tasa de hospitalización. Pero se recomienda para todos los pacientes. La vacuna del neumococo sirve mucho y demostrado en menores de 65 años que tengan un EPOC grave o muy grave. Sin embargo, se puede sugerir el uso en pacientes que tengan más de esta edad. El oxígeno, eso está demostrado desde hace muchos años, que aquellos que tienen hipoxemia significativa a nivel del mar, se considera que es menos de 55, se benefician con el uso de oxígeno. La recomendación entonces, todos los pacientes con EPOC, vacunación contra influenza. Menores de 65 años, vacuna contra el neumococo, sobre todo los que tienen EPOC grave. Y se sugiere en mayores de 65 años, independientemente de la función pulmonar, para disminuir la frecuencia de neumonía adquirida en la comunidad, aunque la evidencia no es muy fuerte. Es una recomendación débil, pero favorece la intervención. El oxígeno, 15 horas o más a los que tengan una hipoxemia significativa, y aquellos que tengan entre 55 y 60 de oxígeno, de presión arterial de oxígeno, pero que estén policitémicos o que tengan cor pulmonar. No hay una recomendación específica sobre algún tipo de dispositivo, y por lo menos la primera medición para hacer la formulación del oxígeno se debe hacer con medición de gases arteriales y no con oximetría. El seguimiento posterior sí se hace con oximetría. Tratamiento farmacológico, EPOC leve. Pues nosotros acá, ¿qué usamos? Generalmente usamos salbutamol y usamos bromuro de ipratropio, que son drogas de corta acción. Ambos sirven, pero los estudios muestran que a los que les va mejor son a los anticolinéricos, o sea, al bromuro de ipratropio. La evidencia es de baja calidad. Mejora también la calidad de vida y la tasa de complicaciones, superando el ipratropio al salbutamol. Entonces, seguramente que la recomendación va dirigida a eso, como se ve acá en pacientes con EPOC leve. Ahí están los criterios: disnea 0,1, BODE 0 puntos o BODEX 0 puntos, EPOC leve. Hay que darles droga para control de síntomas, preferiblemente ipratropio, pero también se puede usar salbutamol, como lo dice acá. En el EPOC moderado, entonces aquí ya entran las drogas de larga acción, que serían los beta-miméticos de larga acción y los anticolinérgicos de larga acción. ¿Qué dice la evidencia? Que los anticolinérgicos superan a los beta-adrenérgicos. Básicamente aquí tenemos la droga que es el tiotrópico, que es de dosis única diaria. Y fíjense cómo reduce la frecuencia de exacerbaciones, hospitalizaciones y complicaciones.
EPOC moderado, ahí están los puntos del BODE, del BODEX y de la Disney que tengan menos de 2 exacerbaciones al año. EPOC moderado, entonces se recomienda empezar con tiotropio. Pero también se puede empezar con un beta de larga acción, pero se sabe que hay un mayor beneficio con el anticolinérgico. No hay preferencia por salmeterol, formoterol, indacaterol. Entonces, posiblemente los que tengamos disponibles y los que se recomienden, digamos, dentro de las dinámicas del sistema de salud, será el que uno utilice. No se recomienda teofilina, dado que tiene mucho riesgo de efectos secundarios. Solo se recomiendan aquellos que no sean candidatos a terapias inhaladas, o sea, a los beta-2 y a los anticolinérgicos. Cuando un paciente tenga agravamiento de síntomas o que tenga muchos síntomas, hay que usar las drogas de corta acción. Salbutamol y el ipratropio se siguen utilizando. Si yo le pongo un anticolinérgico de larga acción y estaba tomando bromuro de ipratropio, que es de corta acción, entonces se le quita el ipratropio y se le pone salbutamol. EPOC grave. Entonces hay dos situaciones: el EPOC grave que viene sin recibir droga, que apenas se acaba de diagnosticar, y el EPOC grave que ya viene tomando medicamentos. En el que empieza de nuevo, los estudios que demuestran que el de larga acción es mejor, el anticolinérgico de larga acción es mejor que el beta-agonista de larga acción. Y ahí está el beneficio sobre exacerbaciones, hospitalizaciones y complicaciones de la terapia. La recomendación en los que no tienen tratamiento previo, que sea un EPOC grave, se recomienda iniciar con anticolinérgico de larga acción, o sea, con triatropio, lo beneficia. Y en el que venía con tratamiento se pueden tener dos opciones. Si el paciente venía recibiendo anticolinérgicos como de larga acción como primera droga, se puede considerar hacer un cambio, y es ponerle un beta-mimético y un esteroide inhalado. Eso mejora la calidad de vida. Y la segunda opción, que es una de las que con más frecuencia se utiliza, es adicionarle al anticolinérgico, adicionarle el beta-mimético y el esteroide para que quede con terapia triple, aunque esta opción no ha demostrado que mejore exacerbaciones, hospitalizaciones, síntomas o mortalidad, pero es una opción que se puede utilizar. Y ahí está la recomendación: en el que reciba tiatropio y no esté respondiendo, entonces reemplazarlo por beta-2 y corticoide o adicionarle estas dos drogas. Igual, si el paciente debe continuar con las drogas de corta acción para síntomas. En el caso del EPOC muy grave, la terapia combinada con los tres beta-agonistas, esteroide inhalado y anticolinérgico de larga acción, por ejemplo, salmeterol, fluticasona, tiotropio, se ha visto que mejora la obstrucción bronquial, pero no disminuye las exacerbaciones, que es lo que en el EPOC muy grave predomina. Esto sugiere que hay que utilizar terapias adicionales. Entonces hay estudios que demuestran que una droga que se llama el roflumilast, a esta triple terapia, disminuye la frecuencia de exacerbaciones, que es lo que se quiere impactar en estos pacientes de manera significativa. O también lo que se puede hacer en estos pacientes es ponerle un macrolido de manera crónica, tomar acitromicina, claritromicina o eritromicina de manera crónica, y eso ha disminuido el número de exacerbaciones en estos pacientes. Entonces aquí tenemos la clasificación: son los BODES de 7 puntos o más, el BODEX de 5, o aquellos que han tenido que tienen una disnea severa con exacerbaciones frecuentes, son los casos de EPOC severo. Adicionarle el roflumilast y acitromicina a esta terapia
En caso de que uno no tenga disponible el Roflumilax, puede utilizar el macrolide. La guía nos trae esta tabla que resume todo lo que se ha dicho anteriormente, entonces para que la tengan a la mano y la revisen en su práctica diaria para tomar decisiones. La pregunta 8, ¿cómo se clasifica la gravedad de la exacerbación del EPOC? Entonces, lo primero que es una exacerbación, la definición es un evento agudo en el curso natural del EPOC, en el cual hay aumento de disnea, tos y expectoración, más allá de la variabilidad diaria, y que puede obligar a que se modifique el tratamiento que el paciente viene recibiendo. Se recomiendan dos pasos para estos pacientes. Uno, identificar a los que tienen riesgo de morir para definir en qué nivel de atención se va a tratar esa exacerbación. Y segundo, hacer una clasificación de la gravedad de la exacerbación. ¿Cómo se hace para clasificar el riesgo de morir? Entonces tenemos esta tabla en donde hay dos categorías que son signos clínicos y la disnea. La presencia de estos signos clínicos, ninguno, 1, 2, 3 o más, da unos puntos, y según la magnitud de la disnea, por la escala de la disnea que les mostré previamente, se le dan unos puntos. El que tenga 4 puntos o más, se debe mandar a alto nivel a otro nivel, en donde se le puede hacer terapias, soporte ventilatorio, monitoreo, etc. No se manejaría en primer nivel en una urgencia básica. Y las exacerbaciones tienen 3 categorías: los antecedentes, el examen físico y los paraclínicos. Entonces, dependiendo de lo que tenga presente el paciente, se va a clasificar como leve, moderado, grave o muy grave. Fíjense que un paciente leve no tiene antecedentes de importancia, no tiene alteraciones en el examen físico y no tiene alteraciones en los paraclínicos. En la moderada, con la presencia al menos de una alteración en los antecedentes, con solo uno de esos criterios ya pasa a ser moderado. No se necesita nada en el examen físico ni nada en los paraclínicos. En el grave, tenemos problemas en los antecedentes, en el examen físico y en los paraclínicos, y en el muy grave ya hay problemas serios, por ejemplo, alteración mental, hipotensión, arritmia, riesgo de paro, un pH menor de 7,3. Estos son pacientes que habitualmente se manejan en cuidados intensivos. Entonces ya tenemos las dos escalas, una para riesgo de morir y una para celeridad. Con eso se define dónde se atiende y qué tan fuerte tiene que ser la intervención. Viene un algoritmo que resume todo lo dicho previamente y vamos ya a tener la posibilidad de definir dónde se va a atender el paciente y las intervenciones que vamos a hacer. Por último, ya la pregunta 9 es: ¿cuál es la estrategia farmacológica? Oxígeno y mantener la saturación en 88% para evitar que se vaya a generar una hipercapnia debido a la corrección excesiva de la hipoxemia. Ahí están las dos recomendaciones. Hacer fisioterapia en todos estos pacientes. Eso disminuye la falla en el tratamiento y los días de hospitalización. Ahí está la evidencia en el que se demuestra, pero aunque la evidencia es de muy baja calidad. Los broncodilatadores de corta acción, si bien se usan de manera general, no han demostrado claramente un beneficio en estos pacientes. Y los beta-2, si se usa, por ejemplo, salbutamol o ipratropio o solamente salbutamol, se vio que no hay diferencia entre la monoterapia y la combinación. Entonces, igual lo seguimos utilizando para el manejo agudo del paciente, pero no hay una evidencia muy fuerte con respecto a los beneficios. Antibióticos definitivamente hay que usarlos en los pacientes, en aquellos que tienen mayor riesgo de infección, purulencia, fiebre, leucocitosis, etc. Y ahí están los beneficios.
La duración dice que las terapias prolongadas de más de 5 días no tienen mayor beneficio con respecto a las terapias de 5 días o menos. El uso de corticoides definitivamente disminuye la falla del tratamiento, mejora la disnea, pero da lo mismo usarlo por vía oral que por vía intravenosa. Da lo mismo darlo por 7 días o menos que darlo por más de 7 días. Y las metilxantinas, o sea, la aminofilina, definitivamente no tiene beneficio, pero sí se asocia definitivamente con un incremento en los eventos adversos. Las recomendaciones: todos los pacientes se le dan broncodilatadores de corta acción, aunque da lo mismo usar uno o usar varios. El uso de antibióticos se usa en EPOC moderado grave con esputo purulento, esquemas de 5 a 7 días, no se requiere más de este tiempo. El uso de corticoides sistémicos en moderados y graves con esquemas de 5 a 7 días, con dosis de 30 a 40 miligramos al día de prednisona. Se puede usar por vía oral en aquel que lo tolere o por vía endovenosa en el que no lo tolere. Hay que vigilar la glucosa, por lo que el esteroide sube el nivel de azúcar, produce hiperglicemia, y claramente el uso de xantinas no se recomienda, por lo que mencionamos previamente. Ahí está el algoritmo para el manejo de estos pacientes. Entonces, los pacientes con exacerbación moderada, grave o muy grave, ponerle antibióticos y colocarles también sus esteroides. Muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación resuma los aspectos principales de esta guía. Seguramente hay algunos aspectos que van a generar algo de inquietud, como el uso del tiotropio como droga de primera elección. Pero fíjense que aunque hay un ligero beneficio del tiotropio, uno puede utilizar los beta-2 de larga acción, los beta-adrenérgicos de larga acción sin ningún inconveniente. La mayoría de estas drogas las tenemos en el país. Es una guía que se puede aplicar casi toda en Virrey Solís en los servicios de urgencia y en la consulta externa. Buena parte de estos pacientes son manejados por médicos generales y hay unos casos que seguramente tocará escalar a medicina interna y a neumología. El resto lo puede manejar medicina general y medicina familiar.